El 23 de abril de 1920, Agua Prieta fue testigo y protagonista del último movimiento revolucionario en México, y a este evento se le llamó el Plan de Agua Prieta. Este plan fue un manifiesto redactado por simpatizantes del general Álvaro Obregón en contra del entonces presidente de la República, don Venustiano Carranza, mediante el cual se llamaba a su derrocamiento. En el mes de junio de 1919 se iniciaron los primeros movimientos de quienes deseaban participar en las elecciones presidenciales, que se llevarían a cabo en 1920. El general Álvaro Obregón en Sonora lanzó un manifiesto mostrando sus deseos de participar en dicha contienda. Otro de los interesados también lo fue el general Pablo González. Venustiano Carranza, al frente del Poder Ejecutivo, no estaba muy de acuerdo con la participación de Obregón, ya que había declarado que no deseaba la participación de generales en dicha contienda, debido a que el pueblo mexicano estaba harto de que los gobernaran estos, tomando en cuenta que México había sido gobernado por el general Porfirio Díaz por un término de 34 años. Por tal motivo, él proponía para la candidatura del nuevo Partido Liberal Independiente al obscuro ingeniero Ignacio Bonillas, quien fuera por muchos años ministro plenipotenciario de México, es decir, embajador de nuestro país en el extranjero, el cual no conocía los problemas vigentes de nuestro país. El estado de Sonora estaba gobernado a mediados de 1919 por el general Plutarco Elías Calles, quien debía entregar el poder a don Adolfo de la Huerta. En ese entonces, el presidente de la República, don Venustiano Carranza, ordena a la Secretaría de Fomento que el río Sonora sea declarado propiedad de la nación, para que el caudal de sus aguas se reparta por las distintas regiones por donde pasa, lo cual causó un hondo disgusto en el gobierno de Sonora. Cuando don Adolfo de la Huerta tomó posesión del gobierno, Carranza quiso apaciguar a los yaquis y dio su autorización a de la Huerta para que sostuviera pláticas con los indios de esta tribu, por lo cual, después de su atinada intervención, quedó arreglada esta situación. Pero Carranza se negó a cumplir los convenios hechos por de la Huerta con los yaquis, motivando con ello una difícil situación entre el gobierno del estado y los miembros levantados de esta comunidad indígena, por lo que al comenzar 1920 había una tirantez muy grande de las relaciones entre el Estado y la presidencia de la República. El gobernador del estado, don Adolfo de la Huerta, solicitó al Ejecutivo que se revocara el acuerdo, alegando que, conforme a la Constitución, dicho río pertenecía al Estado, ya que no desemboca en el mar. Deseando Carranza reprimir un movimiento armado en ese estado, nombra al general Manuel M. Diegues como jefe de operaciones en los estados del norte y lo envía con tropas a Sonora para explorar la situación. El gobernador de Sonora le hizo ver a Carranza lo innecesario de aquel movimiento, ya que podía ocasionar cierto nerviosismo, sobre todo en la tribu yaqui, y le suplica que se abstenga de enviarlos y que reconsidere el acuerdo hecho ante las tribus yaquis. Carranza le contesta diciéndole que el movimiento de fuerzas a ese estado, como a cualquier otro, no implica de manera alguna que el gobierno federal intente violar la soberanía de las entidades. Además, le reiteró las órdenes objetadas y que debía respetarlas, advirtiéndole que su negativa constituía un desacato a una medida legal
y lo colocaba en abierta situación de rebeldía al gobierno federal. Además le dice que no existe peligro alguno que con la presencia del general Diegues en Sonora, la tribu yaqui intente nuevamente rebelarse. Los tres poderes del Estado se dirigen al presidente Carranza diciéndole: si el ejército a su cargo insiste en la movilización de tropas al Estado, usted será el único responsable de todas las consecuencias, puesto que los sonorenses están dispuestos a cumplir con su deber. Todo lo anterior llevó a un inevitable punto de ruptura con Carranza y el gobierno del Estado. Se declara en rebeldía y se dispone a no permitir la entrada de las fuerzas del general Diegues. El gobernador de la Huerta nombra a los generales Plutarco Elías Calles y Ángel Flores como jefes de las operaciones en los estados de Sonora y Sinaloa, respectivamente. El Congreso del Estado concede amplias facultades al gobernador de la Huerta y, de acuerdo con los jefes con mando de tropas, queda investido con el carácter de jefe supremo del movimiento armado y jefe del ejército liberal. El ferrocarril Sudpacífico fue incautado por las autoridades de Sonora a fin de adelantarse a una posible intervención de las líneas por parte del gobierno de la República. A Salvador Alvarado, quien por el momento se encontraba en Nueva York, le fue ordenado trasladarse a Washington con el propósito de conseguir créditos y allegarse apoyos en la capital norteamericana. A Sonora se había agregado Sinaloa y el general Ángel Flores realizó avances en su estado natal, por lo que el frente de guerra ya era considerablemente amplio. La lucha no tardó en ser vista como nacional y desde luego pasó de la defensiva a la ofensiva. En represalia por la actitud del gobierno sonorense, el presidente Carranza ordenó la clausura de las aduanas de Guaymas, Agua Prieta, Naco y Nogales, prohibiendo el despacho de mercancías por esos lugares bajo penas muy severas. Ordenó también que la Tesorería General de la Nación suspendiera el pago de las dietas a los diputados obregonistas que hubiesen aprobado la rebeldía de las autoridades sonorenses. Pero este movimiento armado necesitaba dar a conocer a la opinión pública los principios que le dieron origen, así como de un plan que normara sus actividades. Se comisionó a los señores licenciado Gilberto Valenzuela e ingeniero Luis L. León para que formularan las bases. Terminado el estudio, fue presentado para su aprobación al jefe de operaciones, general Plutarco Elías Calles, quien tenía su base en Agua Prieta. Después de aprobar el documento, se reúnen los altos jefes del ejército y funcionarios del Estado en dicha población, en un popular negocio llamado El Curio Café. Procediendo el ingeniero León a darle lectura, el plan de Agua Prieta fue aprobado en todas sus partes y firmado el día 23 de abril de 1920, conociéndose desde entonces como el Plan de Agua Prieta. En dicho plan se hace la consideración de que, como el poder dimana del pueblo, el cual lo instituye para su beneficio y lo delega en los mandatarios públicos, si estos no cumplen fielmente con su deber, el mismo pueblo está en la capacidad de destituir a quienes no lo cumplan para poner en su lugar a otros que sí lo hagan satisfactoriamente. El movimiento revolucionario iniciado en Sonora, así como la huida del general Obregón rumbo al sur y los acontecimientos políticos desarrollados en el país, dieron margen a que, en menos de un mes, la mayoría de los ejércitos desconociera al presidente Carranza.
A partir de ese momento se sucedieron los siguientes acontecimientos. El 23 de abril, el general Arnulfo R. Gómez se subleva en la Huasteca veracruzana, uniéndose el general Porfirio González, que se levanta en armas entre Monterrey y Matamoros, destruyendo la vía del ferrocarril. El 26 de abril, en el estado de Chihuahua, dominan la situación los generales Ignacio Enríquez, gobernador del estado, Francisco Urbina, Eugenio Martínez, Gonzalo Escobar, Joaquín Amaro, Gabriel Gavira, Abundio Gómez y otros más. El 27 de abril, el general Francisco Murguía va a combatir a los generales Arnulfo R. Gómez, Lázaro Cárdenas y Manuel Peláez en la Huasteca. También el general Amaro se levantó en el estado de Hidalgo. El general Francisco Cosío Robelo se une a la revolución en el estado de Morelos. El general Rafael Garza en el estado de Jalisco. El general Fortunato Maicot en el sur de la República. El jefe de las defensas sociales en La Piedad, Michoacán, se levanta también en armas. El 4 de mayo, los generales Pablo González, Jacinto B. Treviño, Sidronio Méndez y otros más desconocen al presidente de la República, don Venustiano Carranza, ocupando sus fuerzas la capital de Puebla el 5 del mismo mes. Durante el transcurso de los primeros días del mes de mayo de 1920, el gobierno contaba con muy pocos jefes leales. Iturbe en Sinaloa, Diegues en Jalisco, Cesario Castro en Torreón, Francisco Murguía en México, Cándido Aguilar en Veracruz y algunos otros jefes en distintos lugares de la República. El 7 de mayo de ese mismo 1920, el presidente Carranza abandona la capital de la República y hacen su entrada triunfal los generales Pablo González, Treviño, Figueroa, Del Arco y otros más. El 10 de mayo es aprehendido en Guadalajara el general Manuel M. Diegues por sus mismas fuerzas, que reconocieron el plan de Agua Prieta. Para completar el triunfo de la revolución, se unen al movimiento armado de Agua Prieta los revolucionarios que se encontraban sublevados en contra del presidente Carranza en distintos lugares del país. Ellos fueron generales Juan Andreu Almazán, hermanos Gabay, Higinio Aguilar, Marcelo Caraveo, Luis Medina Barrón, Manuel Peláez, Rafael Pimienta y otros más. Los generales Francisco Villa y Félix Díaz se rindieron meses después al presidente provisional don Adolfo de la Huerta. Este fue un movimiento más ocurrido y generado en la ciudad de Agua Prieta y fue un movimiento general en defensa de los principios y de las leyes reglamentarias de la Constitución de 1917. La falta de tacto para manejar el problema del río Sonora, la imposición en contra de la voluntad nacional de la candidatura del ingeniero Bonillas a la presidencia de la República y la imposición de gobernadores en varios estados, también contra la voluntad ciudadana, dio origen al plan de Agua Prieta y por lo tanto a que el ejército se levantara, no para deponer a un gobierno legítimo, sino para que no se frustraran los anhelos del pueblo de México. El plan de Agua Prieta, como todos los sucesos importantes de nuestra historia escenificados en nuestra ciudad, es algo que Agua Prieta jamás lo olvidará.